Siendo las 10:28 de hoy, lunes 21 de octubre del año 2019, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, se constituye en la audiencia prevista en el inciso último del artículo 184 de la Ley 906 de 2004 con el fin de llevar a cabo la sustentación del recurso de casación propuesto por el defensor del acusado contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Neiva el 29 de marzo del 2016, que revocó la absolutoria dictada por el Juzgado Penal del Circuito de Descongestión y los condenó a 80 meses de prisión por el delito de concusión. Se identifican los sujetos procesales. Honorable magistrado, muy buenos días para usted y demás presentes. Por parte de la Fiscalía, Carlos Eduardo Castañeda Crespo, fiscal cuarto delegado ante esta corporación. De antemano quiero pedir disculpas por llegar a esta hora, pero tenía una pequeña confusión en la agenda por parte de mi despacho y por eso pensé que era a otra hora de la audiencia. Muchas gracias. Muy buenos días, honorables magistrados y demás asistentes a la presente vista pública. Actúa en calidad de defensa del señor patrullero Díaz suscrito Daniel Giovanni Neira Ríos, cedulado con el número 1105-670-628, documento expedido en el municipio del Espinal, Tolima, y titular de la tarjeta profesional 256-969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Efecto de notificaciones: continúa siendo la carrera quinta número 699, Barrio Centro, instalaciones del Instituto Tectol en el municipio de Rovira, Tolima. Un respetuoso saludo a los honorables magistrados, a los señores sujetos procesales, a la señora secretaria, asistente. Por la Procuraduría General de la Nación, Jaime Mejía Osman, procurador segundo delegado para la casación penal. Por secretaría, ¿alguna información relevante para esta audiencia? Magistrado, la Secretaría envió comunicación a la dirección registrada al procesado. El caso se concreta indicando que el 26 de julio del 2012 el ciudadano John Freddy Sánchez Charri fue abordado por el patrullero de la policía José en el terminal de transporte de Neiva y le solicitó 100.000 pesos a cambio de tramitarle la entrega del automotor de placas TZX, el cual había sido inmovilizado por ocasión de un accidente de tránsito. Los sentidos del fallo, la de primera instancia absolvió por apelación de la Fiscalía. El tribunal revocó y condenó al acusado a 96 meses de prisión, 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa y 80 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. El recurrente es el defensor del procesado. Se le advierte al defensor que se le van a dar 12 minutos para la sustentación. Tanto el recurso de casación tiene el uso de la palabra. Señor defensor, pase al atril. Reitero, 12 minutos. Nuevamente, muy buenos días, honorables magistrados. Gracias por la oportunidad de sustentar la demanda de casación. Debo iniciar indicando que, como los argumentos que me llevaron a acudir ante la Honorable Corte ya están expuestos en la demanda, me ratifico en los mismos y haciendo tres breves precisiones. En primera medida, quiero recalcar que en este caso objeto de estudio, la apreciación de la prueba se hizo de manera equivocada. El fallo de segunda instancia, que es el fallo condenatorio, estaría imponiendo en el sistema penal acusatorio lo que sería la presunción de mala fe de los servidores públicos. Se presumió en el fallo condenatorio objeto de discusión que todo policía de tránsito que aplique la celeridad en sus labores sería sospechoso de ser delincuente, pues se consideró de manera puntual que el patrullero Díaz, integrante de la policía de tránsito, haber hecho un dictamen de manera ágil, de manera rápida, eso es per se prueba de que recibió una motivación económica y que, como en el presente asunto hay carencia de testigos, para el Honorable Tribunal de Neiva eso prueba que los policías cometerían ese tipo de conductas en el amparo de la clandestinidad, y ese tipo de posturas por parte de
el honorable tribunal como juez de segunda instancia configuran un falso juicio de existencia por suposición. Es decir, que no puede hacer carrera en el sistema penal acusatorio lo que sería precisamente ese principio de mala fe, un principio según el cual todo policía, en virtud de la mala fama que pueda tener alguna de la especialidad como la de tránsito y carreteras, eso automáticamente permita una evaluación de sana crítica contraria a los intereses propios de la presunción de inocencia. En este asunto, pese a que, como lo expuso su señoría, al momento de hacer una relación de hechos se presentarían un escenario espacial de un terminal de transporte que todos conocemos es un sitio de gran afluencia de público, no existió video alguno, no existió testigo alguno, no existió audio alguno, solo un extraño señalamiento de un conductor de la empresa Comotor que dijo haber dado voluntariamente y por iniciativa propia, en términos populares del gremio, para la gaseosa a un patrullero sin la presencia de constreñimiento alguno. Pero curiosamente, el conductor del bus, desde un primer momento, en lo que es un manifiesto desconocimiento de las reglas de reproducción de la prueba, se le escuchó fue en entrevista y nunca en interrogatorio al indiciado, generando desde un primer momento por parte del ente acusador una autoincriminación, una fabricación del proceso a partir de poner a una persona a reconocer un presunto pago a un miembro de la fuerza pública, siendo ello una situación tan irregular que incluso el mismo conductor ni siquiera reconocía la firma en aquel acto de entrevista. Ello en el juicio oral fue donde se presentó esa situación de no reconocimiento de la firma, lo que trajo como consecuencia entonces ello una equivocada apreciación basada en simples conjeturas propias de una interpretación contraria a ese principio de presunción de inocencia, cuando en realidad lo que ocurre en el presente asunto es que no están dados los requisitos del artículo 381 para condenar, como en su momento lo concluyó el juez de primera instancia, que fue precisamente quien tuvo la oportunidad de valorar las personas que declararon en ese proceso penal, en ese juicio, y analizar no solo sus testimonios, sino adicionalmente su lenguaje no verbal, percibir de primera mano en qué condiciones hicieron esas declaraciones, y fue esa la conclusión del juez de primera instancia, que no existían requisitos suficientes para condenar, y es esa la petición que se persigue ahora por vía de recurso extraordinario. El segundo aspecto que quiero precisar es que en manos de un colega entonces se condena a quien ahora es mi cliente por supuestamente haber recibido una cifra que serían 50.000 pesos, pero que ese recibimiento habría sido como gratificación por haber hecho un dictamen de tránsito rápido, y la condena extrañamente se da es por concusión, surgiendo la pregunta a instancias de recurso extraordinario es: ¿dónde está el constreñimiento que exige ese tipo de conductas? ¿Dónde está el temor infundido al ciudadano? La respuesta es sencillamente no existe, porque en teoría del fallo condenatorio los supuestos 50.000 pesos habrían surgido por iniciativa del conductor, que aparentemente estaba muy feliz porque el dictamen de tránsito le había salido de manera muy rápida, para que de esa manera le entregaran muy pronto su bus y poderlo poner nuevamente en circulación. Por eso en la demanda realicé un cuadro donde se expone de manera clara que son muy diferentes las características de la conducta de concusión que las características de la conducta de cohecho. No estoy queriendo decir con la demanda, ni mucho menos con esta presentación, que esté afirmando que el señor patrullero Díaz haya cometido la conducta, pero sí estoy exponiendo que si para la justicia el patrullero Díaz resulta culpable, pues al menos la justicia debió aplicar en su tipificación la norma que más se ajustaba a regular ese caso, con base en los hechos que exponía la Fiscalía, por lo que considero que no haberlo hecho configuró una violación directa a la norma sustantiva. Y ello tiene una trascendencia enorme en la condena, porque si la condena hubiera sido por cohecho y no por concusión por la carencia de ese constreñimiento, como decidió hacerlo el tribunal al decir que era concusión, la pena hubiera sido de 80 meses y no de 96 meses, con las consecuencias que ello trae a su vez en materia de la imposición de la respectiva multa. Es decir, que en ese caso donde se hubiera escogido a la hora de la tipificación una norma que tuviera
una mayor congruencia con los hechos que expuso el ente acusador, la pena habría sido de 16 meses menos de prisión. Siendo esta una situación en donde, repito, no estoy diciendo que mi cliente sea culpable ni más faltaba, sino que quiero es mostrar en esta instancia la trascendencia, las implicaciones que tuvo haber escogido mal una norma llamada regular el caso, precisamente en el área de la tipificación, que es lo que genera que se acuda a buscar la necesaria intervención de la Honorable Corte. Y existe un tercer y último aspecto que no se puede pasar por alto, y es que ese aspecto que voy a precisar hace que no fuera ni siquiera necesario estudiar las dos posturas de las dos precisiones que acabo de emitir. Y es que para el Honorable Tribunal de Neiva, el delito se cometió por un policía activo, y el dictamen que rindió y que generó el proceso penal fue un dictamen que era una actividad propia del patrullero, propia del ejercicio de sus funciones como patrullero de tránsito. Pues era precisamente eso, un patrullero de tránsito encargado de tal misión, es decir, que era la persona encargada de hacer esos dictámenes, y era la persona que trabajaba de la mano con la fiscalía, lo que significa que no había otro funcionario que pudiera realizar para ese despacho, que conocía del accidente de tránsito, esa misión de realizar el dictamen. Y por lo tanto considero que el Honorable Tribunal, al notar ese evidente nexo estrecho entre la actividad castrense y la presunta conducta, debió fue declarar como en segunda instancia la falta de competencia en vez de proceder a revocar la absolución y condenar. Y eso no es porque el abogado Daniel Neira aquí lo venga a decir a la Corte, sino que han sido ustedes, honorables señores magistrados, quienes lo han planteado así en decisiones como la sentencia SP 1424 del año 2018, dentro de la radicación 52095, en donde el 2 de mayo de ese año 2018, con ponencia del doctor Luis Guillermo Salazar Otero, dejaron claro como órgano de cierre que cuando el policía de tránsito recibe dinero, ese tipo de conductas tiene como juez natural a la justicia penal militar y no a la jurisdicción ordinaria, porque sencillamente la justicia penal militar no investiga actos del servicio, ya que los actos del servicio en sí no son delitos, no son conductas que deban castigarse. Lo que se castiga por vía de jurisdicción castrense es la extralimitación, el abuso de poder relacionado con el servicio. Y si se supone que para la administración de justicia el patrullero de la policía, el patrullero de tránsito, recibió presuntamente 50.000 pesos por hacer rápido un dictamen de tránsito, y ese dictamen de tránsito le correspondía en razón de sus funciones, pues no hay duda que el caso debió ser instruido y fallado por la jurisdicción especial, por lo que considero que esa postura jurisprudencial invocada encaja a la medida con el caso objeto de estudio en este asunto, para que en virtud de la igualdad ante la ley se le aplique al patrullero Díaz lo mismo que se le aplicó en su momento al patrullero GHAL de la radicación 52095 que he invocado, y que permitiría nulitar todo lo actado y remitir las diligencias a la jurisdicción castrense en acatamiento del artículo 221 constitucional. Se le ha terminado el tiempo, señor defensor. Ya terminó, señor magistrado, le regalo Concluya. 30 segundos, si es tan amable. Concluya. Gracias. Le decía al señor magistrado que el artículo 221 es el que permite que se envíen estas diligencias a la jurisdicción castrense bajo esa causal segunda del artículo 181 procesal, en aspectos de competencia, que tendría en este caso una vocación oficiosa, en tanto que esta causal, debo reconocer, no fue incorporada en la demanda, pues el pronunciamiento invocado no se tenía al momento de realizar la demanda de casación, lo que no impide su aplicación al momento de decidir. Por eso finalizo mi intervención rogando que se haga uso de la facultad del inciso tercero del artículo 184. Muchas gracias, señores magistrados, ha sido un honor estar frente a ustedes el día de hoy. Tiene la palabra el señor fiscal delegado por el término de 10 minutos. Gracias, presidente. Con relación al primer cargo propuesto por el censor, el manifiesto es conocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia. Esta alegada considera que este cargo no debe prosperar. En primer lugar,
no se acepta el planteamiento del defensor con respecto a que el testimonio rendido por el denunciante en el juicio oral, en el que reconoce que entregó una suma de dinero al acusado, cambia la tipicidad de la conducta imputada por la de cohecho propio, y que aquel está incurriendo en cohecho por dar u ofrecer. Sobre este punto, es imprescindible tener en cuenta que el Tribunal Superior de Neiva, luego de la valoración probatoria que realiza en el contenido de la sentencia, concluye que el acusado es responsable del ilícito de concusión, y en este orden de ideas se puede afirmar que no es posible que el señor John Freddy Sánchez esté incurso en el delito de cohecho por dar u ofrecer, porque de acuerdo a la descripción del artículo 407 del Código Penal, este punible se estructura cuando se dé u ofrezca dinero u otra utilidad a un servidor público. Y en los casos de los delitos de cohecho propio y cohecho impropio, en estos tipos penales la iniciativa de la propuesta corrupta nace en el particular, lo cual es penalizado en la norma ya comentada. Asimismo, se hace mención por el defensor de haberse incurrido en la sentencia de segunda instancia en un falso juicio de legalidad al indicar que el denunciante fue escuchado en una entrevista bajo juramento y sin abogado, pues en ella reconoció ser el autor de un ilícito, entendiéndose que quiere significar que vulnera su derecho a la no autoincriminación, como aquí lo acaba de manifestar el defensor. Es de anotar que son pruebas aquellas que son válidamente practicadas dentro del juicio oral. Por lo tanto, dentro de esta categoría no se encuentran las declaraciones anteriores de testigos rendidas en la Fiscalía, teniéndose que cualquier irregularidad o ilegalidad que se haya presentado en la práctica de estas debe ventilarse en la audiencia preparatoria para efectos de que se decida sobre su exclusión o inadmisión. Ahora bien, de acuerdo con la decisión del tribunal se encuentra que el testimonio de Orlando Quintero Pérez, dueño del automotor retenido en los patios por estar involucrado en un accidente de tránsito con lesionados, se establece que, con base en este testimonio, que el acusado Díaz fue contactado por Carlos Cortés, perito de la empresa de transporte Comotor, para que les colaborara con el peritaje del vehículo. Se entiende que era para tramitar rápido la entrega de este en la Fiscalía. Que se reunieron con el conductor Freddy Sánchez en la oficina del señor Carlos Cortés, ubicada en el terminal, y que el primero les manifestó su interés en colaborar con el peritaje, que cuando se observó que se quedó Díaz y Sánchez en la oficina y posteriormente tuvo conocimiento que realizaron juntos las diligencias con este propósito acordado, que posteriormente llegó el conductor con un paquete que le había entregado Díaz, que en últimas era el peritaje, que al llegar el paquete ante la Fiscalía, este se mostró disgustado por cuanto no había sido ordenada esta actividad de policía judicial. De acuerdo con los comentarios del funcionario, había procedido anteriormente en la misma forma en otros casos y se había presentado quejas contra este policial. Lo anterior constata las afirmaciones realizadas por el denunciante John Freddy Sánchez en su testimonio rendido en juicio, en cuanto al sitio de reunión con Díaz, los motivos por los cuales había sido contactado, es decir, para realizar el peritaje y así sacar el vehículo de los patios lo más pronto posible, y que estando afuera de la oficina de rodamiento, este le pidió 100.000 pesos, pero le dijo que estaba asado y le dio 50.000 pesos, y este asado es el término que utiliza el señor Freddy Sánchez. Como se afirma por el ADCUEN, el testimonio de John Freddy Sánchez es claro en indicar el lugar en donde se efectuó la exigencia del dinero por el uniformado y el consiguiente pago. En uno de los apartes de la entrevista, rendida el 1 de agosto del año 2012, de la cual se dio lectura en el juicio, confirma lo que se ha mencionado en ese sentido. Contrario a lo señalado por el defensor, pese a que John Freddy Sánchez, en declaraciones previas rendidas en octubre del 2012 y en enero del 2013, con las cuales se pretendió por la defensa impugnar la credibilidad del testigo, difiere con lo declarado en el juicio con respecto al momento que se presentó la consumación de la conducta ilícita, si constata en el lugar de ejecución que siempre se ha mencionado por aquel. Esa falta de concordancia señalada puede obedecer al tiempo transcurrido desde la fecha de los hechos al momento en que se rindieron esas diligencias, pues a la denuncia presentada el 27 de julio del año 2012 y la entrevista rendida en agosto, se aprecia que claramente indicó que fue en horas de la mañana en la oficina del señor Carlos Julio Cortés. Ahora bien, este testigo Carlos Julio Cortés, coordinador de rodamiento de la empresa Comotor, confirma que le pidió al patrullero Díaz que lo asesorara para el caso del accidente y le colaborara para retirar el vehículo de los patios. Constata que estuvo presente en su oficina el policial y el conductor, quienes posteriormente salieron de la misma, como así lo considera el tribunal. Se corroboran las manifestaciones de Freddy Sánchez y Orlando Quintero con respecto a que los dos estuvieron solos para acordar y realizar las diligencias
tendientes a realizar el peritaje. También se coincide con el juez de segunda instancia al apreciar que los testigos indicaron que el acusado hizo presencia en el terminal con su uniforme oficial, como también que no tenía la orden de un fiscal para realizar el peritaje. Sobre este aspecto, y de acuerdo con la normatividad procesal y por lo señalado por la investigadora Nubia Moreno en su testimonio, el perito debe actuar conforme a una orden de policía judicial proferida por un fiscal, director de la investigación. Sin embargo, el acusado Díaz realizó el peritaje sin este requisito, muy probablemente movido por un interés particular que era realizar la tarea por la cual había obtenido una utilidad monetaria indebida. Y al cumplir este procedimiento, que era legal y válidamente establecido, este procedimiento no es una presunción de mala fe como lo acaba de afirmar la defensa, sino precisamente era un requisito sine qua non que tenía que cumplir el acusado para poder proceder a realizar el peritaje que posteriormente hizo. Ahora bien, los testigos Roycer Antonio Granados y Fabio Adolfo Ceballos corroboraron que Díaz era miembro de la Policía Nacional y el encargado de los peritajes. De esta manera se presenta un indicio de oportunidad y esto lo afirma el tribunal en el folio 39 de la sentencia de segunda instancia. Como se anota por el tribunal, las explicaciones proporcionadas por el acusado sobre los motivos que lo motivaron a realizar el peritaje no son concordantes con la normatividad que rige esta materia, presentándose un indicio de irrazonable e indebida justificación. También se edifica en su contra el indicio de mentira porque refirió que realizó el peritaje porque el vehículo estaba a disposición de la Oficina de Tránsito Municipal. Sin embargo, en el documento realizado por él y titulado... Señor fiscal, terminó el tiempo. Experticia técnica del vehículo suscrito por el acusado se muestra una realidad distinta a la alegada por él en el juicio oral con la cual pretendía justificar su actuar. En el encabezado del mencionado informe, luego de indicarse la fecha y lugar de inspección, textualmente se consignó lo siguiente: lugar, destino del informe, Fiscalía Local SAU, turno además en blanco, se dejó el espacio destinado a noticia criminal para ser llenado posteriormente, razones aquilatadas y suficientes para inferir la falta de verdad en la que incurrió el acusado al declarar en el juicio, pues contrario a su dicho, el respectivo dictamen pericial no estaba a disposición de la Secretaría Municipal de Tránsito de esta capital, sino de la Fiscalía. En consecuencia, los cargos formulados por la defensa no tienen vocación de prosperidad, por lo que esta agencia del Ministerio Público sugiere muy respetuosamente a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia no casar la sentencia impugnada, manteniendo incólume la decisión emitida por el juez colegiado. Terminadas las intervenciones, se ha agotado el objeto de esta audiencia. Oportunamente se dictará la decisión en derecho que corresponda y se citará para la lectura del mismo. Tengan ustedes muy buen día. En Barranquilla todo el